Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Espectro Podcast. Te abro las puertas a una nueva semana de historias de terror que voy a estar compartiendo contigo. Tengo que decir antes de empezar el episodio que me encuentro ligeramente enfermo, por si me escuchan de manera distinta a otros episodios, y es que los fríos de diciembre me alcanzaron, no pude contra ellos. Así es que para escuchar este episodio de una manera más cómoda, te invito a que encuentres un momento de relajación, a que lo acompañes con una bebida caliente mientras escuchas este podcast. Y feliz Navidad, espero que la hayas pasado con seres queridos, que hayan construido un momento muy ameno. Espero que te encuentres bien y sin nada más que decirte, te invito a escuchar las siguientes historias que tengo preparadas para ti. Acompáñame a escuchar esta historia que es enviada a través del correo electrónico. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para este trabajo, además de gestionar todos los detalles, también me aseguró un lugar donde quedarme durante mi estancia. Un hotel llamado La Fuente. Al principio todo transcurrió con total normalidad. Mi llegada fue tranquila y los primeros días en el hotel fueron lo que esperaba. Sin embargo, todo cambió en la tercera noche. Aquella noche, después de un largo día de trabajo, me recosté como de costumbre. Pero en algún momento de la madrugada experimenté algo que hasta ahora sigo tratando de entender. Era una sensación tan realista que podría jurar que no era un sueño. En mi visión, o tal vez en mi mente, vi claramente cómo alguien o algo entró a la habitación. La puerta no se abrió de manera estruendosa, pero sabía que había alguien ahí. Vi esa figura moverse lentamente hacia mi cama, y lo más inquietante fue sentir cómo subía desde mis pies. La presión era gradual, pero contundente, como si algo tangible estuviese allí. En medio del pánico intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. No podía gritar ni reaccionar. Con un esfuerzo monumental giré mi brazo izquierdo buscando el interruptor de la luz. Estiré mi brazo con desesperación y justo en el momento en el que logré encenderla, desperté. O al menos eso creo. Me encontraba sudando, con el corazón latiendo, desbocado, pero sin rastro de lo que había visto o sentido momentos antes. A pesar de que podría atribuirlo a una parálisis del sueño, todo fue tan real que dudo que lo fuera. Al día siguiente, todavía perturbado, compartí lo sucedido con los profesores a quienes estaba impartiendo los cursos. Para este momento ya había generado buena amistad con ellos, por lo que no dudé en comentarles. Lo que me dijeron me dejó con una sensación extraña, una mezcla de incredulidad y temor. Según ellos, y más tarde confirmado por algunos empleados del hotel, La Fuente había sido en sus orígenes una vieja hacienda. En los tiempos de las leyendas locales, se cuenta que un general descubrió a su esposa siéndole infiel con uno de los trabajadores de la hacienda. En un acto brutal de venganza, colgó las cabezas de ambos en los barrotes de una ventana. A partir de ese incidente, el lugar quedó marcado. Dicen que con el paso de los años se construyó el hotel, pero los ecos de esa trágica historia nunca se fueron. Varias personas aseguran que el hotel está maldito, que se escuchan ruidos, que se mueven sillas, mecedoras. Esa información hizo que las 2 noches restantes fueran una experiencia de puro nerviosismo. Decidí dejar la luz encendida de la habitación durante toda la noche, lo que me permitió dormir más tranquilo, aunque con un sueño ligero y lleno de sobresaltos. Por suerte, ya no tuve otra experiencia similar. 2 días después, terminó mi semana de cursos y pude regresar a casa. Aunque estaba aliviado de dejar atrás aquel lugar, la experiencia me siguió durante mucho tiempo. Desde entonces, desde esa noche en La Fuente, se ha convertido esta historia en uno de los relatos que siempre llevo conmigo.
Un recordatorio de que a veces hay historias y lugares que guardan misterios que desafían la explicación lógica. Tal vez fue un sueño, pero tal vez fue algo más. La sensación de realismo y el contexto de lo que me contaron después hacen que lo siga creyendo, que lo siga recordando con un escalofrío que me recorre toda la espalda. Gracias por compartir tu historia que utilizamos como primera historia para este capítulo de Espectro Podcast. Vamos con la historia de Fernando Galván. Una de las historias que más me ha sorprendido de este podcast, sin duda alguna. Él cuenta su historia de la siguiente manera. La casa de mi abuelo siempre ha tenido una energía peculiar, algo que no se puede explicar del todo. Es un lugar que guarda secretos y que por alguna razón parece estar lleno de historias que desafían la lógica. A lo largo de los años, todos en la familia hemos tenido experiencias extrañas en ese lugar. Pasos en el techo, el sonido como si alguien arrastrase sus pies por la alfombra, e incluso hay algunas puertas que se abren y se cierran por sí solas. Todos los eventos se han repetido una y otra vez, como si la casa estuviera viva. Recuerdo una noche en particular. Estábamos todos mis primos reunidos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Era tarde, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, cuando un sonido nos despertó a todos. Era el inconfundible ruido de alguien arrastrando los pies sobre la alfombra. Nos incorporamos lentamente, tratando de entender qué estaba pasando. Uno de mis primos ya estaba despierto, mirando fijamente el centro del cuarto. Los otros 3 estaban levantando también, cuando el sonido de arrastre se transformó en pasos pesados. Lo más inquietante fue que la puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos continuaron, dirigiéndose hacia la entrada principal de la casa. Escuchamos claramente cómo la puerta de entrada se abrió y luego se azotó con fuerza. Cuando finalmente nos atrevimos a revisar, no encontramos nada fuera de lugar, pero el miedo nos dejó despiertos el resto de la noche. No somos los únicos que hemos vivido cosas así en esa casa. Mi mamá, por ejemplo, tuvo una experiencia aterradora en el despacho de mi abuelo. Ella estaba trabajando frente a la computadora cuando comenzó a escuchar pasos detrás de ella. Detrás del escritorio hay una ventana que da al patio, pero no había nadie que pudiera estar allí. La temperatura comenzó a descender de forma extraña, y el monitor de la computadora empezó a fallar, mostrando efectos como si un imán estuviera distorsionando la imagen. Asustada, mi madre salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Cuando salimos al patio encontramos algo inquietante. Huellas descalzas, marcadas en el lodo, justo frente a la ventana del despacho. Eran huellas humanas, pero nadie había estado descalzo esa noche, mucho menos afuera. Mis primas también han tenido encuentros perturbadores. Una vez estaban jugando en la computadora cuando de repente comenzaron a sentir un frío intenso. Luego, el escritorio frente a ellas empezó a sacudirse violentamente. Presas del pánico, corrieron fuera del cuarto. Cuando regresamos para investigar, encontramos el escritorio en una posición completamente distinta. Era un mueble pesado, imposible de mover para mis primas por sí solas. A pesar de buscar una explicación, nunca encontramos nada que lo justificara. Pero lo más impactante de todo es lo que una vez me contó mi abuelo. Según él, cuando estaba construyendo la casa, los trabajadores encontraron huesos humanos. Eran restos de un adulto pequeño, y algunas de las costillas estaban claramente cortadas, como si hubieran sufrido algún tipo de violencia. Mi abuelo cree que estos huesos podrían pertenecer a un antiguo habitante de la región, quizá un cholulteca, que perdió la vida durante la matanza de Cholula, perpetrada por los españoles. Los trabajadores decidieron no reportar el hallazgo para evitar que el gobierno interviniera o expropiara el terreno. ¿Qué hicieron exactamente con los huesos? Nadie lo sabe. Soy fan de las historias que llevan acontecimientos históricos de por medio. Es por eso que soy tan fan de las leyendas, de estarte compartiendo también historias que, si bien tienen que ver con algo de fenómeno paranormal, también nutren a las comunidades desde sus raíces. Sin nada más que decirte, te espero en el siguiente episodio de Espectro Podcast, el último
episodio del año 2024, yéndonos de cara al año 2025. Te deseo felices fiestas. Yo soy Oscar Morales y nos escuchamos la próxima semana. Yo te espero. No te olvides de compartir tu historia en espectropodcast@gmail.com, espectro con K, de darle like al podcast y también de compartir con tus amigos. Yo te dejo aquí. Te mando un abrazo psicológico, deseando que te encuentres bien. Muchas felicidades.